En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Santo Aníbal María, rogai por nos. Ruega por nosotros. Hermanos, seguimos tratando de hacer algunas pequeñas reflexiones sobre lo que es la oración. Ya hemos tenido un buen material para meditar, para compartir, para seguir creciendo en lo que nosotros conocíamos o conocemos sobre lo que es la oración. Han sido unos audios que esperamos sean de gran ayuda, pues esa es la principal intención, ¿no? Crecer todos juntos en este compartir, en lo que es el conocimiento de nuestra religión, de nuestra iglesia, para lograr asumir realmente esa doctrina de la divina voluntad tan grande para Dios y para todos aquellos que en cierta forma la hemos tenido un contacto con ella y hemos vislumbrado y experimentado en ciertos grados lo especial y eficaz que es esta doctrina de la divina voluntad. Y como no hay otro camino para llegar a comprender bien a Dios, para llegar a conocerlo, sino la oración, pues la oración es ese camino de unión con Dios. La oración es esa respuesta a ese Dios que se me revela y por la cual yo le manifiesto y le expreso todo mi consentimiento hacia esa revelación, la gratitud que debo tener por tan grande gracia de conocerlo, de saber lo que ha hecho por nosotros, de saber lo que nos pide, lo que pide su amor, de saber lo que tenemos que pedir también, pues es muy largo el camino que tenemos y por esa misma intensidad con la que Él nos ama, es mucho lo que tenemos que corresponder a ese mismo amor. Y no hay otro medio sino la oración. Eso es lo que es oración. Estar unidos y estar en comunión y estar en unión, estar en contacto, en relacionamiento con ese Dios que he conocido y que estoy conociendo el modo en cómo Él me ama. Y entonces tengo esa necesidad de decirle que tanto lo amo. Hablamos mucho de lo que es la esencia de la oración, ciertas características de lo que es la oración cristiana. Y si hemos logrado comprender un poco de lo que estamos diciendo o tratado de vislumbrar, vemos que realmente no es una simple práctica religiosa, sino que es una necesidad en nosotros los seres humanos. Pues si conocemos a Dios y ese Dios, para ser Dios, es ese ser que le da vida a todo. Si conocemos a ese Dios como tal cual es, reconocemos que nosotros salimos de Él
y que todo nuestro ser y toda la creación tienen un objetivo y una finalidad, que todo depende de ese Dios, porque Él es la esencia de todas las cosas, el origen de todas las cosas, y en Él solamente podremos encontrar nuestra finalidad, del por qué fuimos creados, del para qué fuimos creados. Y la oración siendo el camino más eficaz para la unión, la oración se transforma en una necesidad vital en nuestras vidas. Si Dios es la esencia de todo, y la vida y la verdad es la esencia entonces de todo nuestro ser, y como esencia, es una esencia vital, es una esencia necesaria en cuanto de Él proceden todas las cosas, de Él procede todo bien, por lo tanto de Él procede la misma manutención nuestra. Nuestra alma ha sido creada por ti y no descansará hasta que no descanse en ti, decía San Agustín. Nuestra alma tiene sed de ti, cantan maravillosamente los salmos. Y es en esas analogías en que hablan los grandes oradores, los grandes místicos, las grandes almas que se han unificado a Dios, traducen la oración también como un alimento esencial y vital. Pues de allí surge todo bien. Nuestra alma, en un escrito de Luisa Picarreta, dice que es como una esponja. Lo característico de las esponjas es que ellas tienen que estar llenas de algo, y nuestra alma es como una esponja que debe recibir solamente a Dios. Si nosotros exprimimos nuestra alma de Dios, ¿qué hace una esponja? Se llena de aquello que no es Dios. Es la naturaleza de nuestra alma, y por esa misma naturaleza, y siendo la oración el único medio real para yo llegar a llenarme, para conocer a Dios, para amarlo, para unificarme a Él, es decir, para llenarme de Él, entonces debemos de exprimir nuestra alma de lo que no es Dios para llenarse de Dios. Y si esa es lo característico, la esencia del alma, de llenarse de Dios, y la oración es el único medio para unirme a Dios, ahí se demuestra la necesidad de lo que es la oración. La oración no es tan solo conveniente, es también absolutamente necesaria. En el audio pasado vimos cómo tenemos que llegar entonces a un conocimiento perfecto de Dios, a un conocimiento inmaculado de Dios, para realmente saber cómo nos debemos acercar a Él y por qué nos debemos de acercar a Él y por qué nos debemos de unir con Él. Y en ese concepto inmaculado se nos revela ese Dios sin mancha ni arruga, por lo cual mi oración va a estar llena de una visión clara. San Juan Eudes también nos enseña lo que acabamos de decir con las siguientes palabras. La vida cristiana que el Hijo de Dios llama eterna consiste en conocer y amar a Dios. Ahora bien, en la oración es donde aprendemos esta divina ciencia. ¿Cuál? La ciencia de conocer y amar a Dios. Donde conocemos y amamos a Dios, como lo hemos dicho tan repetidamente en estos audios, en conocer y amar a Dios. ¿Y a dónde lo conocemos y amamos? Con la divina ciencia de la oración. Nos dice que nosotros por naturaleza nada somos, nada podemos y no tenemos sino pobreza y miseria. Así pues, grandísima necesidad de experimentarnos en todo momento el recurrir a Dios por medio de la oración para implorar y recibir de su bondad cuanto nos falta. La oración es una elevación respetuosa y llena de amor de nuestro espíritu y de nuestro corazón a Dios. Es una dulce conversación, una santa familiaridad
y entretenimiento del alma cristiana con su Dios. En la oración lo considera, lo contempla en sus divinas perfecciones, misterios y obras. En ella lo bendice, adora, ama y glorifica. Se entregará a Él, se anonada a la vista de sus pecados e ingratitudes, implora misericordia, aprende a asemejarse a Él por la imitación de sus perfecciones divinas y pide cuanto necesita para servirle y amarlo. Increíble lo que es la ciencia de los santos, ¿no? Y el modo en cómo ellos explican las cosas y encierran en pocas palabras la profundidad de lo que ellos conocen y experimentan y viven. ¿Qué es la vida eterna? Nosotros fuimos creados, salimos de Dios, de lo eterno. ¿Para qué? ¿Para vivir a este mundo y morir? Nosotros teníamos que vivir siempre en Dios, dentro de Dios, es decir, dentro de su voluntad, que todo lo hace y todo lo conserva y tenía una finalidad propia. Nosotros debíamos de vivir siempre dentro de esa voluntad divina. Nosotros fuimos creados para la vida eterna. Y por eso también, tanto el catecismo y la doctrina de la Iglesia nos insisten que la oración es más necesaria que aún el pan cotidiano para nuestro cuerpo. Porque el pan cotidiano que nosotros consumimos para hacer crecer y conservar nuestra vida física y corporal, nos lo pide como una necesidad, pero es para nuestro cuerpo, para nuestra materia que un día va a morir. Nosotros fuimos creados para la vida eterna, y según las mismas palabras de Jesucristo, la vida eterna es conocerte. Y si te conocemos, te amamos, y si te amamos, queremos servirte. Esa es la vida eterna. Y volvemos y repetimos, no tenemos otro medio en cómo conocer y en cómo decir que amamos, sino por medio de la oración. Y es allí donde nuestra alma inmortal, entonces, la asume como esa necesidad vital del alma, porque nosotros fuimos creados para la vida eterna, y la vida eterna es conocerte, amarte y servirte. ¿Y dónde conseguimos esta vida eterna en abundancia? En la oración. Pues en la oración nosotros reconocemos quién es Él y reconocemos también quiénes somos nosotros. Hay una doble necesidad, la necesidad de amarle y corresponderle, y esa necesidad de pedirle por ese conocimiento de nosotros mismos, porque ese conocimiento de nosotros mismos nos muestra nuestra nada, nuestras ingratitudes, y es allí entonces en esa oración, esa necesidad de pedirle, de implorarle, para que nos dé las gracias necesarias y las perfecciones divinas que necesitamos para poder estar ante su presencia. Es allí en la oración donde pedimos cuánto necesitamos para esa finalidad, para servirle y amarle como Él merece ser amado, como esa vida eterna necesita ser en nosotros. Es en la oración entonces donde pedimos cuánto necesitamos para cumplir la finalidad de la oración, para conocerle y servirle tal cual y como Él merece ser conocido y amado. San Buenaventura nos dice en sus palabras la necesidad de la oración. Nos dice que si queremos sufrir con paciencia las adversidades y miserias de esta vida, seamos hombres de oración. Si quieres alcanzar la virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, seamos hombres de oración. Si queremos mortificar nuestra propia voluntad con todas sus aficiones y apetitos, seamos hombres de oración. Si queremos conocer las astucias de Satanás y defendernos de sus engaños, seamos hombres de oración. Si queremos vivir alegremente y caminar con suavidad por el camino de la penitencia y del trabajo, seamos hombres de oración.
Y si queremos alejar de nuestra alma las moscas importunas de los vanos pensamientos y cuidados, seamos hombres de oración. Si queremos sustentar con la grosura de la devoción y traer siempre llena de buenos pensamientos y deseos nuestra mente, seamos hombres de oración. Si queremos fortalecer y confirmar nuestro camino en el camino de Dios, seamos hombres de oración. Y finalmente, si queremos desarraigar de nuestra alma todos los vicios y plantar en lugar las virtudes, seamos hombres de oración, porque en la oración recibimos la unión y gracia del Espíritu Santo, la cual nos enseña todas las cosas. Y además de esto, si queremos subir a la alteza de la contemplación y gozar de los dulces abrazos del esposo, ejercitémonos en la oración, porque este es el camino por donde sube el alma a la contemplación y al gusto de las cosas celestiales. ¿Por qué debemos orar? San Pedro de Alcántara nos dice: en la oración se limpia el alma de los pecados, se apacienta la caridad, certifícase la fe, fortalécese la esperanza, alégrese el espíritu, derrítense las entrañas, pacifícase el corazón, descúbrese la verdad, véncese la tentación, se huye la tristeza, renuévanse los sentidos, repárase la virtud enflaquecida, despídese la tibieza, consúmese el orín de los vicios, y en ella saltan centellas vivas de deseos del cielo, entre las cuales arde la llama del divino amor. Grandes son las excelencias de la oración, grandes sus privilegios. A ellas han abierto los cielos, a ellas se descubren los secretos, y a ellas está siempre atentos los oídos de Dios. Y otros santos, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, hablan tajante y claramente: quien no ora, no se salva. Podríamos decir mucho más de muchos santos sobre la necesidad de la oración. Podríamos marcar todas las formas negativas de lo que sería la necesidad de la oración. Por ejemplo, si no oramos no nos salvamos. Si no oramos no tenemos virtudes. Si no oramos estaremos sumergidos en vicios. Porque realmente es así, ¿no? Como poníamos el ejemplo de la esponja. Si no tenemos virtudes, tenemos vicios. Si no tenemos amor, tenemos vacíos de amor, traducidos hasta en odios. En los escritos de Luisa, en la fecha de mayo 15 de 1906, del volumen 7, encontramos este capítulo que nos dice que el alma es como una esponja, se reprime a sí misma y se impregna de Dios. Luisa escribe que, continuando su habitual estado, sentía una extrema aflicción por la privación del bendito Jesús, y casi cansada y agotada de fuerzas, cuando apenas se ha hecho ver en su interior, Jesús le ha dicho: hija mía, es un continuo exprimirse que el alma debe hacer de sí misma, porque el alma es como una esponja, se exprime a sí misma y se impregna de Dios. Y exprimiéndose e impregnándose de Dios, siente la vida de Dios en ella, y por lo tanto el amor a la virtud y a las tendencias santas. Se siente exprimida de sí misma y transformada en Dios. Y si no se exprime a sí misma, queda impregnada de sí misma y por lo tanto siente todos los efectos que contiene la corrupta naturaleza. Todos los vicios salen a dirigir al alma: la soberbia, la envidia, la desobediencia, la impureza, etcétera, etcétera. Esta es la necesidad de la oración. No solamente porque es una práctica de la religión, como decíamos al inicio,
sino porque es la naturaleza por la que fuimos creados. Nosotros fuimos creados solo en Dios, para Dios y con Dios. Fuimos creados por Él, con Él y en Él. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para gozar la vida eterna. Y esa vida eterna es la vida de Dios mismo. El alma es como una esponja. Debíamos estar llenos de Dios, porque si sacamos a Dios, nuestra alma va a absorber o a llenarse de lo que somos nosotros mismos, y nosotros, por naturaleza, que somos barro, polvo. ¿Qué sale del barro y de polvo? Nada. ¿Qué se precisa en nosotros? El soplo del Espíritu Santo. ¿Y qué es ese soplo del Espíritu Santo? Es esa fuerza con la que Dios nos llenó y nos dio vida. Es la fuente de la vida. Así que fuera de Dios está la muerte, con Dios está la vida. Y nosotros fuimos creados para la vida. Y aquí claro lo dice, ¿no? Estos escritos de Luisa. Este pequeño escrito porque es muy corto. Donde también, si nosotros nos ponemos a meditar lo que leemos, vamos a encontrar que todos estos escritos, Luisa Picarreta era realmente una loca enamorada. Ella realmente conocía a Jesucristo de una forma tan espectacular y sobrenatural, que realmente hasta el santo más enamorado que ha tenido la Iglesia no tiene comparación con esa locura de amor con que Luisa se expresa hacia Jesús y con esa necesidad viva, real y física que sentía de Él. Así como comienza ella, ¿no? Continuando mi habitual estado. ¿Cuál era ese habitual estado de Luisa? Ese habitual estado era su oración perfecta y continua. Y ella sentía una extrema aflicción por la privación del bendito Jesús. Esto es una constante en esa vida espiritual de Luisa, ese quejido continuo de Luisa por la privación de su Jesús. Y esa privación no se la podía dictar sino el experimentar y el saborear lo que era Dios, lo que era Jesús para ella. Lo conocía de tal forma y lo saboreaba de tal forma que en el más mínimo momento en que ella no se encontraba con Él, adorándolo y besándolo, amándolo, sentía esa muerte de no poder estar con Él. Y eso realmente nosotros, ¿por qué no lo sentimos? Porque realmente no hemos experimentado lo que es Dios, quién es Dios para nosotros. Y si realmente tenemos una oración viva y continua, podremos llegar a experimentarlo en la medida en que oramos, en la medida en que gozamos de ese bien, de lo que es Dios, de lo que es la oración. El continuo estado de Luisa era una continua oración. Ella sentía vivamente y físicamente esa necesidad de amarlo, de contemplarlo, de meditar en Él, de pensar solo en Él. Sentía esa necesidad de corresponder a Jesús, de corresponder a Dios, a todo su amor infinito. Y por eso ella comienza esa actividad que nosotros leemos y conocemos que son los giros del alma. Es una necesidad vital en el alma de corresponderle a amor infinito que Dios nos está dando en cada instante de tiempo y en cada partícula del universo. El conocer y reconocer ese amor nos dicta inmediatamente que debemos de corresponderlo. Y conocer eso nos hace pedir, como ya lo hemos dicho tantas veces, nos hace pedir la capacidad de corresponderle en la medida en que Él merece ser amado. Y como vemos nuestra miseria y nos conocemos, inmediatamente pedimos que sea Él quien se ame en nosotros, y que se ame en nosotros para poder amarlo infinitamente, tanto por nosotros mismos como por las criaturas pasadas, presentes y futuras.
en todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Ese es nuestro deseo, eso es lo que el Espíritu Santo nos dicta en nuestro interior para que se convierta en oración de petición, pues si Él nos ama con esa intensidad y de ese tamaño, debemos de corresponderle con la misma intensidad y con el mismo tamaño de amor. Y como ese amor no lo encontramos en nosotros, recurrimos y pedimos la fuente de ese amor para amarlo como Él mismo se ama. En el Evangelio vemos realmente cómo Jesús nos habla de la necesidad de nuestra oración. Primero con el mandato de orar sin cesar. Es un mandamiento. Orar sin cesar no es una recomendación, es un mandamiento. ¿Y por qué nos pide eso? Porque por lo mismo en que Él nos explica, porque Dios, ese Dios que Él nos viene a revelar en sí mismo, a su Padre, es todo, es la esencia, la vida de todo. Y nuestra unión con Él, nuestra relación con Él, es esa relación que Él nos explica. Lo escuchábamos en el Evangelio en estos días. Es esa misma necesidad del sarmiento, de que el sarmiento esté unido al árbol, a la vid. Él nos pone esas analogías, muchas analogías de este tipo, ¿no? Pues Él es la vida. Y si nosotros buscamos la vida eterna, debemos estar unificados a Él. No solamente porque nosotros estemos buscando algo en esta nuestra existencia humana, sino que lo que Él nos dice es que nosotros por naturaleza, aunque no lo queramos, aunque no lo aceptemos, aunque no lo creamos, debemos estar siempre en Él, porque Él es la vida. ¿Qué significaba que Él era la vida? Ese sentido de vida bíblico no era simplemente la vida material, era todo lo que significaba de vida, la vida material, espiritual. Desde el Génesis vimos cómo el hombre se aparta de la vida y que Él fue la causa del separarnos de la vida, una desobediencia. Y no le vale al hombre tener una vida material si realmente no logra la vida eterna, la vida de su alma. Bíblicamente, la misma vida material, aunque en esta parte nos habla de una vida espiritual y que podremos estar muertos aún en vida, aunque pudiéramos estar muertos aún en vida, no significa que Dios es simplemente la fuente de la vida espiritual. La Sagrada Escritura nos lo pone bien claro y es con lo primero que ella comienza a hablar. En el principio Dios crea todas las cosas. Sin Él no hubiéramos existido aún materialmente. Pero esa vida material no podría llegar a la finalidad por la cual fuimos creados si no contenemos la vida en nuestras almas. Y esa vida en nuestras almas no tiene opción como la vida material. La vida de nuestras almas o está conectada a la fuente de la vida o está muerta. Ahí no hay opción. Y por lo tanto Dios viene a restablecer esa conexión con Dios, a restablecernos la vida, a abrirnos las puertas del paraíso, a darnos de comer del árbol de la vida, que es Él mismo. Y nos lo traduce en los evangelios como el pan verdadero, el agua viva. Quien no bebe su sangre y come su sangre no tendrá vida en sí. Quien no se adhiere a Él con la fe no tendremos vida eterna. Y quien no permanece, una exigencia, una necesidad, quien no permanece unido a Él jamás podrá tener vida. Y lo dice así clarísimo, como un sarmiento, lo desprendes del tronco, muere, no tiene opción, porque Él es la vida, Él es la verdad. Quien nos hace esa conexión es la fe,
Y quien hace que esa conexión sea más perfecta es la oración, la vida de oración. Y la vida de oración es hacer en comunión toda la vida de Dios en nosotros. Y en la medida en que oremos, esas fibras que hacen posible la comunicación de la vida divina en nosotros se desarrolle perfectamente y podamos alcanzar la perfección que la voluntad de Dios quiere para todos nosotros. Esa es la necesidad de la oración. Él nos da la vida, pero está en nosotros realmente poner la voluntad y las obras necesarias para responderle y para darle nuestro sí con la oración. Podemos quedarnos un poco aquí para seguir meditando, porque podríamos decir otras cosas más, pero realmente si no nos ponemos a querer realizarlo, a querer asumirlo, a querer comprenderlo, podríamos perder el tiempo. Quedémonos hoy en este audio entonces tratando de vislumbrar lo que es la necesidad de la oración para asumirla y empezar a actuar según esa misma necesidad que tenemos nosotros de Dios y que no la colmaremos sino con la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a pensar en nuestras mentes. Ven a circular en nuestra sangre, ven a escuchar en nuestros oídos, ven a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, ven a sufrir en nuestros sufrimientos, ven a orar en nosotros, ven a pensar en nosotros, porque te necesitamos, porque tú eres la razón de nuestra vida y porque en ti llegamos a la perfecta finalidad por la cual fuimos creados, para que tú vivas en nosotros y nosotros en ti, y porque necesitamos de tu plenitud para amarte como tú mereces ser amado. Por eso ven tú a pensar y a vivir en nuestras vidas. Todo esto para tu gloria, oh Padre, para tu gloria, oh Hijo, y para tu gloria perfecta, oh Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.